portadores del reino de Dios. Y si eres tan amable, ahí en el control, pongan lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Que dice: habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Lo puede leer la iglesia? 12, 28 de Hebreos. 12, 28 de Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora, nada más con ese versículo. En este versículo, ¿qué es lo que se nos dice que se nos dio? ¿A quién se le da eso? A los creyentes en Jesucristo. A esos creyentes se les da. Va dirigido hacia los lectores de la epístola a los hebreos, pero es aplicable a todos los creyentes. ¿Qué es lo que usted recibió cuando creyó en Cristo? Un reino inconmovible. ¿Se dio usted cuenta? No. En ese momento no. Simplemente aceptamos a Cristo. Pero esto que está diciendo, que hemos recibido un reino inconmovible, entonces si usted lo recibió, usted es un portador ¿de qué? Pues del reino. Usted es un portador del reino. No sé si usted se ve así como un portador del reino. Tal vez usted se ve un portador de un montón de problemas, un montón de situaciones que ya no sé ni dónde meterme, ya no siento lo duro sino lo tupido, y me buscaría mejor estar en otro planeta donde no haya problemas. No, está usted y yo estamos acá. Entonces, la palabra portador es alguien que lleva o trae una cosa de un lugar a otro. Ese es un portador. En estos días de pandemia se popularizó la frase portador del virus COVID-19, SARS-CoV-2. Es portador del virus. ¿Y qué se hacía con esa persona? Se le aislaba, porque era portador del virus. Pero también un portador es una persona, que es lo que se aplica ahorita, es una persona que tiene algunos valores en sí misma y que le dan ciertas responsabilidades y derechos por el hecho de tener esos valores. Entonces, al decirte que tú y yo somos portadores del reino, es porque cuando tú y yo creímos, se nos dieron ciertos valores que te hacen responsable de utilizar esos valores y puedes disfrutar esos valores. Entonces, desde que creíste en Cristo y desde que lo hiciste tu Señor y Salvador, en ese momento te fueron conferidos esos valores, aunque no te das cuenta de manera consciente, pero están ahí presentes. Uno de ellos, el primer, son 4 conceptos. El primer enunciado es que el cristiano es portador del olor de Jesucristo. A ver, repite eso, por favor. El cristiano
es portador del olor de Jesucristo. Usted dirá, pero pastor, ¿qué cosa está usted diciendo, no? Hermano, el cristianismo no es un cuento de hadas. El cristianismo no es una colección de dichos bonitos que ayudan mucho pero que no sirven para nada. No, el cristianismo es una presentación de la verdad de Dios. Esa verdad que viene de Dios quiere quitar de tu mente, de tu corazón, las mentiras, los engaños, los errores en donde tú y yo caímos. ¿Nos podrían ayudar, por favor? ¿Nos podrían ayudar, si son tan amables, a pasearlo un poquito? Porque este no es un lugar para los pequeños, es un lugar para adultos. Si el pequeñito está inquieto, sáquelo a pasear aquí un poquito, se distrae el niño y ya después regresa. Sería lo conveniente. La culpa no es del niño, la culpa es nuestra, que no le damos los espacios necesarios. Allá hay sala cuna. ¿Por qué se cerró sala cuna? Porque los bebés, los mamás no llevan a sus bebés. El bebé no puede ir solito, lo tiene que llevar. Se hizo sala cuna para que el niño estuviese atendido de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esa es la razón por qué se tienen que hacer estas aclaraciones. Entonces, vamos a 2 de Corintios capítulo 2, 14 al 19. Rápidamente, por favor. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Le estoy diciendo que el cristiano es portador del olor de Cristo. Es portador del reino de Dios, sí, pero algo que porta, un valor que porta en sí mismo es el olor de Cristo. 2 de Corintios capítulo 2, 14 al 16. Mire lo que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? De aquí es donde sacamos la enseñanza de que todo creyente, usted y yo, somos para Dios olor de Cristo. ¿Quién percibe ese aroma? Pues definitivamente usted y yo no, es Dios. Él es el que percibe ese aroma. Eso es algo novedoso para nosotros, el entenderlo, pero así se nos está diciendo. Y la historia de las palabras que aquí se utilizan son muy importantes para poder entender el concepto. La palabra triunfo, mas sean dadas gracias a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. La palabra triunfo se usaba para hacer alusión a aquel momento en el que los generales romanos, después de haber tenido una campaña exitosa, llegaban a Roma. ¿Y cómo recibían Roma, el emperador y los ciudadanos romanos? ¿Cómo recibían a esas legiones? Como héroes, porque habían representado a Roma y habían vencido. Y entonces imagínense que yo soy un general de aquellos romanos y voy en mi carro, jalado por mis caballos, y ahí voy con mis coronas de laureles, y ahí voy, ¿no? ¿Qué sucedía aquí al lado de esa gente? Había personas que iban con inciensos, y entonces el aroma que se iba
desplazando, porque iban él y ahí iban los del incienso. Era un olor de victoria, de victoria. Eso no lo sabemos así nada más al leer la palabra triunfo, pero esa es la idea. O sea, ¿quién es ese general que marcha al frente del ejército? Pues Jesucristo. Él es el que va adelante, y usted y yo como sus soldados atrás. Y entonces vamos exhalando ¿qué? La victoria del Señor Jesucristo sobre las fuerzas del mal. Esa victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la carne, sobre el mundo. Entonces, cuando usted y yo vamos detrás de nuestro capitán, nuestro general Jesucristo, usted expele ese aroma. Usted no se da cuenta, ni yo, pero eso es lo que sucede en el mundo espiritual. Y cuando Dios te ve a ti y a mí, ¿qué aroma sale de ti? El aroma de Cristo, la victoria de Cristo. Eso es lo que sale. Él percibe la victoria de su Hijo en tu vida, porque fuiste perdonado, fuiste limpiado, fuiste reconciliado, fuiste santificado, fuiste redimido, fuiste glorificado. Entonces, eso es lo que el Señor percibe. ¿Qué te parece? Entonces, cuando tú caminas por donde quieras caminar, ¿qué va expeliendo de ti? ¿Qué va saliendo? El aroma de la victoria de Cristo. Pero ¿qué sale de aquella gente que no quiere aceptar a Cristo? Olor a muerte. Olor a muerte, como salía de ti antes. ¿Te acuerdas que nos dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados? Y entonces tú y yo andando por ahí, ¿qué salía de nosotros? Ese hedor a muerte. Pero una vez que conociste a Cristo, las cosas cambiaron. ¿Y ahora qué sale de ti? Olor a vida. Y eso es lo que percibe nuestro Dios. Entonces, desde que tú y yo aceptamos a Cristo, somos portadores ¿de qué? Del olor de Cristo. Del olor de Cristo. ¿Eso no te da gusto? ¿No te da gusto que ya cambió tu olor? Esto no significa que no tengas que usar tus perfumes y lociones, y no tengas que bañarte y usar desodorante. No, son cosas diferentes. Usemos todo eso, pero espiritualmente sale ese aroma delicioso para nuestro Dios. Él, cuando te ve a ti, ¿qué es lo que ve? La victoria de su Hijo en ti. Pero es que soy así. No, si eres así, trata de corregirlo, ¿no? Pero depende de Cristo. Depende de Cristo. Si tú realmente has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, y eres sincero en tu confesión, eso es lo que tú portas, el olor de Cristo. Entonces, el cristiano, decía yo, el primer punto, es portador del olor de Cristo. Por eso es que es portador del reino de Dios. Segundo lugar, el cristiano es portador del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 1, por favor. Romanos 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Romanos 1, 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, otra de las cosas, de los valores que un portador del reino de Dios carga sobre sí, es la presencia del Espíritu Santo. Y aquí dice: así pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra conforme, ¿qué significa?
de acuerdo a o tomar la forma de. Conforme, tomar la forma de o de acuerdo a. Entonces, aquella persona que ha conocido a Cristo, entonces aquel que anda expeliendo el olor de Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? En este caso, caminar conforme al Espíritu. Entonces tú y yo somos portadores del Espíritu Santo y tenemos que caminar en el Espíritu Santo. El tema central de este año aquí en la iglesia se llama Caminando en el Espíritu. Y mira el versículo 5. ¿Podrías ver el versículo 5, por favor? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. ¿Qué dice el 6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa sucede? Es vida y paz. Y el versículo 7, ¿qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El siguiente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? ¿A qué se refiere con la carne? Con la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene, independientemente de su raza, condición social, preparación académica o cualquier otro distintivo humano. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, como no es un espíritu, no lo podemos echar fuera de nuestras vidas. No es un espíritu, es una condición humana que vamos a tener que batallar hasta el último día de nuestra vida. Y entonces, cuando aceptamos a Cristo, encontramos la lucha entre mi vida pasada, donde la carne se alimentó a sus anchas. La carne se le dio todo lo que quiso la cochina carne. Y había crítica, envidia, murmuración, había lascivia, había lujuria, había adulterio, había borracheras, había orgías, había homicidios, había mentiras y a saber cuánta cosa. Pero llegamos a Cristo. Llegamos aquí. Y tenemos la opción de seguir con la carne o de decirle, ¿sabes qué? Por tonto, por ignorante, por eso es que te seguía. Pero ahora tengo un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Él me salva de ti y tengo un Señor al que obedecer. Así que ahí nos vemos. Porque los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si tú percibes que en tu vida sigue la misma cantaleta que antes tenías, nada más que ahora asistes a la iglesia, pero antes no, pero sigues con tus mismas cosas, realmente no has entendido el mensaje. Porque cuando uno conoce a Jesucristo hay una transformación. Si no hay transformación en ti, lo que has conocido es una religión. Eso es lo que has conocido. Si no hay un cambio de naturaleza, lo que has conocido es una religión y lo que eres un religioso. Eso es lo que eres. Porque vienes aquí y haces lo que se te dice, y vas a tu lugar y haces lo que quieras. Usas palabras altisonantes, andas codiciando a las mujeres o codiciando a los hombres, andas mintiendo, andas exagerando y andas diciendo groserías y andas cantando las canciones del mundo. Y cuando vas a tu casa aprendes las cosas que tienen que ver con el mundo, y toda la semana te estás llenando del mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Vienes aquí y lógicamente que hay un cortocircuito. Hay un cortocircuito. Porque tu mente y tu corazón está lleno del mundo. Y aquí hablan del espíritu y eso para mí no me funciona. Sí, tienes razón, no te funciona, ni te va a funcionar a menos que cambies. Entonces el cristiano es el portador del olor de Cristo.
pero también es el portador del Espíritu Santo. De tal manera que cuando tú caminas, si eres un creyente verdadero en Jesucristo, sale un aroma delicioso para nuestro Padre, que es el aroma de la victoria de Cristo, el aroma de Cristo. Y también el Padre ve, ahí va un templo de mi espíritu. Ahí va un templo de mi espíritu. ¿Sabe cuánta gente hay en el mundo? Más o menos como unos 8,000 millones de habitantes. ¿Cómo sabe Dios cuántos le pertenecemos? Pues voltea, ahí está mi espíritu, porque en ti está el Espíritu Santo. Ponte allá en la plaza, en el Zócalo, y que todos se aglomeren y estar ahí pegados como sardinas. Siempre Dios te distinguirá por el aroma que sale y por quien mora en ti. Por eso te estoy diciendo que eres portador ¿de qué? Del reino de Dios. Eres el portador. ¿Por qué? Porque te acompaña el olor de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. También eres portador, el cristiano es portador del nombre de Dios. ¿Te acuerdas cuando te bautizaron? Si yo te bauticé, lo hice de esta manera. Si te bautizaron en otro lugar, no lo sé. Pero digamos, cuando yo le bautizo a las personas, yo le digo: fulano de tal, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí. ¿Has decidido seguir a Cristo? Sí. ¿Quieres imitar a Cristo? Sí. ¿Quieres bautizarte? Sí. ¿Es tu voluntad bautizarte? Sí. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, ¿qué se colocó en ti? El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Es ahí, por tu confesión de decir: sí, quiero bautizarme como autoridad de Cristo en este mundo, como pastor de la iglesia, yo pongo sobre ti, de acuerdo a tu decisión, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tú eres portador del olor de Cristo, eres portador del Espíritu Santo y eres portador del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo deben ser cosas muy sagradas para ti, muy anheladas. Tú debes de valorar el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo. Alguien dice: no, es que hijo no es nombre. ¿Qué dijo Jesús? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si tú no lo quieres ver como nombre, ya es asunto tuyo. Pero ¿qué dice Jesucristo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, para Dios, que es quien importa, eso tiene sentido. Entonces, cuando tú andas caminando donde tengas que caminar, ¿qué estás portando? El olor de Cristo, el Espíritu Santo y el nombre de tu Dios Trino. Y tu Dios Trino te ha dado un nombre. Puedes poner Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12, por favor, Néstor y Alexis. Dice ahí, Hechos, perdón. Te dije Hebreos, ¿verdad? Perdona. Es Hechos. O me equivoqué yo o te equivocaste tú, no sé. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué se te dio a ti cuando aceptaste a Cristo? El nombre de Cristo. Es tuyo. ¿Cuánto lo valoras? ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto recurres a Él? Eso ya es asunto tuyo. Por ejemplo, para un chequeo. En este día, antes de este momento, ¿invocaste el nombre de Cristo? No me refiero a la oración que hiciste. Padre, me encomiendo en tus manos y todo lo que tú dices, amén, en el nombre de Cristo, amén. No me refiero a eso, sino ya dejando ese momento que tiene que haber, caminando en las cosas que hiciste antes de venir, te acordaste de mencionar el nombre de Cristo, de Jesucristo. Es que se nos fue dado el nombre de Cristo. Tenemos que valorarlo. Y mientras más tú y yo lo mencionemos, más ocurrirán ciertas cosas. Mira lo que dice, lo que nos dio el Señor en esta semana. Mira lo que dice: la gloria de mi nombre deben promover todo el tiempo. Mi nombre es excelso sobre todos. El invocarlo constantemente desata en ustedes fe, convicción y certeza de la autoridad y del poder que hay en mi nombre. Hay riquezas en mi nombre que deben ser exploradas por ustedes. Entonces el nombre es una mina de revelación que podemos acudir en dependencia del Espíritu Santo. Revélame más del nombre de Jesucristo. Quiero conocer más del nombre de Jesucristo. Ya sé que hay autoridad y poder en Él. Sí, ya lo sé, pero quiero saber más. Si tú no invocas el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, cuando vas manejando, puedes ahí invocar el nombre de Cristo. Cuando vas caminando, puedes invocar el nombre de Cristo. Puedes cantar el nombre de Cristo. Puedes bendecir el nombre de Cristo. O sea, ya depende de ti. Aquí se nos está diciendo que en la medida en que tú acudes a ese nombre, ¿qué ocurre? Se desarrolla la convicción, la fe, la convicción y la certeza del poder y de la autoridad de ese nombre. Pero si tú no acudes a Él más que en tus oraciones, cuando oras en la mañana y en la noche, si es que oras, o en la hora de la comida, pues no se desarrolla esa relación. Eso ya depende de ti. Y finalmente, son tres cosas que he dicho hasta ahorita en cuanto a portadores del reino de Dios. El cristiano es portador del olor de Cristo, el cristiano es portador del Espíritu Santo y el cristiano es portador del nombre de Dios. Y este que se llama, el cristiano es portador de la gloria de Dios. El cristiano es portador de la gloria de Dios. Juan capítulo 17 versículo 22, por favor. Juan capítulo 17 versículo 22. ¿Ya lo tienen ahí? La gloria que me diste. ¿Qué cosa sucedió? Está hablando Cristo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Tú habías podido pensar en eso? Sí, yo algún día Dios me dará la gloria del Hijo. ¿Algún día se te ocurrió eso? Sí, algún día seré portador del olor de Cristo. Algún día el Espíritu Santo estará residiendo en mí, seré templo de Dios. Y algún día seré portador del nombre de Dios. ¿Algún día se te ocurrió?
Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, el ser portador de la gloria, aquí está diciendo el Señor Jesús: la gloria que me diste, les he dado. ¿Qué te parece eso? La gloria que me diste, les he dado. ¿No dices amén? Amén. Ahora, ¿qué significa eso? Es lo que hay que deducir, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo hace el milagro de la conversión del agua en vino, dice ahí el texto: y sus discípulos vieron su gloria. Cada vez que Jesucristo hizo lo que hizo, ¿qué es lo que veía la gente? La gloria de Jesús, echando fuera demonios, resucitando muertos, sanando cojos, sanando mancos, devolviendo el oído a los sordos. Ahí estaba manifestándose su gloria. Y tú y yo podemos manifestar esa gloria. Por ejemplo, si yo vengo con Liliana y le digo: ¿me permites orar por ti en lenguas? Supongamos que ella me dice que sí. Entonces pongo mis manos sobre su cabeza y comienzo a orar en lenguas, como lo he hecho muchas veces. Y le pregunto: ¿te mostró algo el Señor? Ayer lo hice. Y me diga: sí. ¿Qué te mostró? Que el Espíritu Santo soplaba sobre mí y comenzaba a llevarse el problema que tenía. Y le fue dando los nombres: esto, esto, esto y esto. Ahí orando en lenguas, pidiéndole al Señor que hiciera su obra. Ahí está la gloria de Jesucristo manifestada en mi vida y a través de mi vida, auxiliando a la hermana o al hermano por el que estoy orando. Eso es ser portador de la gloria. No es mía la gloria. ¿Cuándo? Ni en sueños. Pero es una gloria que ¿quién nos dio? Jesucristo. La gloria que me diste les he dado. Y por eso les dice: ustedes pueden hacer las obras que yo hice y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces ahí está la gloria. ¿Sí me estoy explicando por qué, hermano, eres portador de la gloria? Te digo, portador del reino de Dios. ¿Sí te hizo clic? ¿O te vas a salir como cualquier hijo de vecino? Tal vez tú dices: pues yo creía que era como cualquier hijo de vecino. Sí, eso me han dicho todos. No, tú eres hijo del Rey Jesucristo, y Él te hace partícipe de su reino. Y entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Consagrarte, dejar de andar con la carne y con el mundo y diciendo un montón de barbaridades. Ya pasó ese tiempo. Debes de ubicarte que estás en este mundo para ser un representante del reino de Dios. Si lo crees. ¿Sí lo crees o no lo crees? Entonces, repitiendo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si te fijas todo lo que preparó el Señor para ti, que seas portador del reino de Dios, y siendo portador del reino de Dios, tu vida expele el aroma de Cristo para el Padre. Manifiesta el olor de su conocimiento a quienes te oyen hablar. ¿Y qué más hace? Te hace receptor del Espíritu Santo, y eres portador del Espíritu Santo. Eres portador del nombre de Dios, y eres portador de la gloria de Dios. ¿Qué vas a hacer con esta revelación que Dios te está dando? ¿Vas a seguir en las mismas o vas a cambiar? Vas a cambiar. ¿Tú no oíste la oración que estuvo haciendo nuestro pastor al inicio? De una consagración, quitando un montón de cosas que luego andan encaramadas en nosotros. Pero ahorita es diferente. Ahorita es tu voluntad
diciendo: sí, Señor, yo quiero consagrarme a esa verdad maravillosa de que soy portador de tu reino. Y ya no voy a jugar a ser cristiano, voy a manifestar el reino de Dios en donde me mueva, y voy a consagrarme para ti. Ayúdame, porque no es fácil. Sí, no es fácil renunciar a la carne y al mundo, pero es necesario. Así que quienes quieran que hagamos una oración por ustedes, pasen aquí adelante y pónganse. Quienes quieran, si uno quiere, adelante; si dos quieren, adelante; si no quiere nadie, es asunto suyo. Así que pásele, por favor, quien quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero consagrarme a esa verdad maravillosa que el día de hoy he escuchado, de que soy el portador de tu reino. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Le repito, hermanos, el llamado es a consagrarse, a manifestar el reino de Dios en donde Dios lo permita. Eres portador ¿de qué cosas? Del olor de Cristo. ¿Qué más? Eres portador del Espíritu Santo. ¿Qué más? Eres portador del nombre de Dios. ¿Y qué más? De la gloria. Cuando tengas que orar, haz lo mismo que yo. A ver, hermana, venga, por favor. El Señor me dijo: pon tu mano sobre X persona. Entonces, obedeciendo al Señor, puse mis manos sobre ella. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ya puse mis manos. Pregúntale si percibe algo. ¿La hermana percibe algo? Bueno, ella no, pero la hermana sí. Ahorita nomás está haciendo una ilustración. Entonces, tienes que confiar. Gracias, hermano. Tienes que confiar que en verdad eres portador de la gloria de Dios. Tienes que confiar, no en ti, no, ¿en quién? En esta revelación. Te dije que venimos aquí para que Dios nos enseñe, y que habiendo recibido su enseñanza, caminemos en sus sendas. Porque llegaste aquí para recibir palabra de Dios. ¿Se te dio palabra de Dios? ¿Sí se te dio o no se te dio? Entonces, ¿qué es lo que te llevas? Palabra de Dios. Entonces, eso es lo que te debe de dar confianza, no tu persona. No tu persona. Lo que Dios dice. ¿Y cómo lo manifiesto? Actuando. La fe implica riesgo en mí mismo. Y si pongo mi mano sobre el hermano y no le dices nada, obedece. Obedece. Ese es mi deber, obedecer. Y si Dios pone en tu camino alguna acción que debes de hacer, hazlo. Y si fracaso, pues fracasas y ya. Pero déjame decirte algo que nos enseñó el Señor: ninguna persona que me obedece fracasa. Lo que suceda, eso ya es asunto mío, no tuyo. Eso no es asunto tuyo. ¿Qué sucede? Eso no es asunto tuyo. Lo que es asunto tuyo es obedecer. Y nadie que me obedece ha fracasado. ¿Ok? No pasó nada, pues es asunto de Dios. Yo ya obedecí. ¿Sí me explico? Entonces, levante sus manos al Señor y dígale al Señor: querido Dios, te creo. Te creo, Señor. Creo en tu palabra. Creo en el mensaje que nos ha sido compartido. Yo hoy tomo la decisión. Nadie me obliga. Estoy aquí por mi voluntad. Quiero consagrarme a ti. Consagrarme a ser un portador efectivo
del reino de Dios. Gracias, Señor, porque soy olor de Cristo para ti. Gracias porque soy templo de tu Espíritu Santo. Gracias porque tu nombre está sobre mí. Y gracias porque Jesucristo me ha dado su gloria. Y soy portador de su gloria. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo. Coloco mi corazón ante ti para que la sangre de Cristo selle este mensaje en mi corazón y selle mi decisión de consagrarme para ti. Ayúdame a vencer la carne, a vencer al mundo y ser un digno portador de tu reino. Gracias porque has colocado a Satanás bajo mis pies. Gloria a tu nombre. Bendito seas. Tengo autoridad de Jesucristo sobre él. Tengo el poder del Espíritu Santo sobre él. Y tengo tu bendición para obedecer. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesucristo.